esta vez trajo al pastor. ¿Cómo está, pastor? Dios le bendiga. Qué bueno que están aquí con nosotros. Nos gozamos y disculpe que lo vamos a poner a predicar, pastor. Yo sé que venía tal vez manejando. ¿Viene listo? Bueno, gracias por estar aquí. Gracias. ¿Alguien más que venga, que no mencioné, hermano Mauro, con ellos? ¿Todos han venido ya antes? ¿Los jóvenes, ustedes? ¿No han venido? Oh, okay. Presente los hermanos Mauro, usted que los conoce, por favor. Carlos, Chris, Okay. Jocelyn y Frida. Ok, Dios les bendiga. Gracias por estar aquí. Gracias. Pastor, ¿está listo? Queremos aprovechar todo lo que el Señor le ha puesto en su corazón. Amén, amén. Pase, pastor. Gracias. Pastor Roberto Ramos, ¿verdad? Es primo, hermano del pastor Luis Ramos. Sí, exactamente. Gracias, hermano. Gracias por venir. Gracias a usted por venir. Aquí hay aguas. Más o menos 40, 45 minutos. Sí. Y ya cuando empiecen a salir, pues ya. No sé qué. Gracias, pastor. Gracias por venir. Gracias por predicar. No, de nada. ¿Cómo están, hermanos? Me da gusto de verlos. Es un honor estar con ustedes. Vengo a 100 millas por hora. No, pero Dios va a hablarnos. Vamos a abrir la palabra de Dios, por favor, al libro de Romanos. Vamos a entrar en materia, luego, Romanos. Y vamos al capítulo 12. Romanos capítulo 12. Y vamos a ver versículos 1 al 6. Y ya que lo encuentre, por favor, póngase de pie. Y vamos a leer los versículos 1 al 6. Romanos 12, versículos 1 al 6. Y dice la palabra del Señor. Yo leo el 1, ustedes el 2. En el 6 nos unimos, por favor. Dice, así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Todos, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Digo, pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros, todos. De manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio en servir, o el que enseña en la enseñanza, todos. El que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Padre, gracias por tu palabra. Te pido que la uses esta tarde para edificación de la iglesia. Y sobre todo, mi Dios, que la uses para tu gloria. Y que tu Espíritu Santo sea el maestro y se mueva con poder y libertad en los corazones para capacitar a esta iglesia a hacer tu voluntad en cuanto al servicio cristiano. Y Dios, te pido que el ambiente que hay aquí, Señor, sea un ambiente donde tú obres y donde, Señor, te muevas con poder y hagas una obra especial. Dios, edifica tu iglesia y anímanos
seguir adelante. Te lo rogamos en Cristo Jesús. Amén. Pueden sentarse, mis hermanos. Dios nos salvó con un propósito. Y el propósito con el cual Dios nos salvó es el propósito de darle gloria y honra. ¿Verdad? Somos para gloria y honra de Dios. Para eso somos salvados, redimidos, santificados. Me gustan mucho los pajaritos, hermanos. Ahí donde está mi mesa, tenemos en la ventana comederos para pajaritos y me gusta verlos llegar. Y yo pienso, qué hermosos animalitos creó Dios. Pero ese plumaje y cuando están trinando, cantando, cuando están haciendo todo lo que los pajaritos cantan y hacen, pienso es para gloria de Dios. Ellos lo hacen por instinto para gloria de Dios. Ellos tienen un instinto, hermanos, que Dios les dio. Pero nosotros tenemos una voluntad. Y la voluntad es algo que Dios nos dio porque somos creados a la imagen de Dios. Y cuando somos salvos, Dios ahora quiere que nos rindamos, que nos cedamos para glorificarlo con todo nuestro corazón. Que esa sea nuestra pasión. Mi pastor ha tenido un impacto grande en mi vida y yo recuerdo como si fuera ayer cuando trabajé con él allá en la iglesia en San Luis Potosí. Me recuerdo ese corazón que él tenía, él decía, él quería que mi Dios sea glorificado y que mi Dios sea glorificado. Y hermano, esa pasión debe de ser la pasión de cada creyente aquí esta noche. Que nuestro Dios sea glorificado, pero ¿cómo lo glorificamos? ¿Qué podemos hacer? Y en la Biblia, hermanos, toda la Biblia nos dice cómo glorificar a Dios. Obediencia, santificación, consagración. Podemos glorificar a Dios sirviendo al prójimo, siendo buen esposo, siendo buena esposa, siendo buen hijo, siendo buen ciudadano. Puedo hacer una lista larga de cómo glorificar a Dios. Pero el capítulo 12 nos habla de algo muy interesante de cómo glorificar a Dios. Y vamos a ver que para glorificar a Dios podemos servirlo en la iglesia local. Note, versículo 1 del capítulo 12 dice, así que, hermanos, cuando veamos en la Biblia esa frasecita, así que, está hablando de algo, de lo que estaba la Biblia contándonos antes de este capítulo. Y el libro de Romanos, ustedes saben, los que ganan almas, es el libro por excelencia para ganar almas. Es un libro de teología de la salvación. Y aquí está hablando el Señor de cómo podemos ser salvos por fe, por gracia sois salvos por medio de la fe. Y cómo podemos ser salvos poniendo la fe en Jesucristo. Y somos salvos, dice Romanos 10:13, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó a los muertos, serás salvo. Y bueno, ahora, hermano, hemos sido salvos. Amén. Y si alguien no ha sido salvo esta noche, yo le invito a que venga a Cristo Jesús y sea salvo. Amén. Porque Dios no quiere que nadie perezca, pero que todos vengan al arrepentimiento. Amén. Ya que somos salvos, dice la Biblia, así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios. Aquí vemos, hermano, es conmovedor ver a Dios rogarnos. Dios te está rogando. Dios me está rogando, dice a través de Pablo, dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios. Hermano, a veces no agarramos las cosas de Dios. Qué importante es servir a Dios. Hay un pasaje en 2 de Corintios que dice, somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase. Dios rogando. Dios rogándole al inconverso, al impío que se arrepienta, que venga a Cristo Jesús, sí. Porque Dios no quiere que nadie perezca. Y Dios sabe el infierno, el castigo del infierno es terrible, el lago de fuego es horrible. Ahora, Dios también sabe, hermano, qué gran privilegio es servirlo.
Dios también sabe qué oportunidad tenemos en esta vida de servir al Señor. Y por eso el apóstol Pablo nos dice, por las misericordias de Dios, ya que has sido salvo, yo te ruego que presentes tu vida en un sacrificio vivo. Amén. Y si queremos servir a Dios, número uno, necesitamos consagración. Amén. Consagración. No podemos servir a Dios sin consagración. No podemos servir a Dios sin sacrificio, hermano. Si no cuesta, si no nos duele, si no estamos pagando un precio, eso, hermanos, no va a agradar al Señor. Tenemos que pagar un precio, tenemos que dar un sacrificio. Si usted lee la Biblia, vemos que los sacrificios que agradaban a Dios eran sacrificios completos, sanos, saludables. Eran sacrificios que era el mejor animalito, amén. Y el sacrificio que le daban a Dios. Y era un animalito que tenían separado para agradar a Dios. Igualmente cuando David iba a ofrecer ese sacrificio ahí en el monte Moría, y le dicen, yo te regalo esos animales para que ofrezca sacrificio. Y dijo él, yo no puedo dar sacrificio que no me cueste. ¿Por qué? Porque, hermano, tenemos que ver que lo primero para servir a Dios es consagrarnos al Señor y dar nuestra vida como un sacrificio vivo. Y bueno, yo no sé lo que significa eso para algunos. Yo sé que para algunos va a significar decirle a Dios, como dijo el apóstol Pablo, ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres que yo haga? Y Dios te va a decir qué quieres que tú hagas, pero en esa voluntad de Dios siempre va a haber un sacrificio de por medio. Cuando el Señor Jesús estaba en el monte, ahí en Getsemaní orando, él oraba y decía, no sea mi voluntad, sino la tuya. Porque Él sabía el precio, Él sabía el dolor, Él sabía la separación, Él sabía todo ese momento oscuro que vendría cuando Él se haría pecado por nosotros. Y vemos que nuestro Señor Jesucristo, fue un perfecto sacrificio por los pecados de la humanidad. Pero si queremos servir a Dios, número uno, tenemos que entender, Dios quiere un sacrificio. Tenemos que pagar un precio. Tenemos que dejar nuestra voluntad. Tenemos que decirle al Señor, Señor, como dijo Isaías, heme aquí, envíame a mí. Amén. Tenemos que decir, como dijo Samuel, habla, porque tu siervo oye. Amén. Y Dios nos va a hablar, nos va a decir, pero recuerde que Dios va a pedir un sacrificio. Si queremos servir al Señor en nuestra iglesia local, ser de bendición a los hermanos, Dios va a pedir un sacrificio. A veces queremos, Señor, quiero servirte, pero que no me cueste. Quiero servirte, pero que no me lastime. Quiero servirte, pero que no tengan que yo sufrir. Y eso no existe, hermanos, en la vida cristiana. En la vida cristiana, la Biblia dice que hay sufrimiento, hay a veces dolor, a veces hay que soportarnos unos a otros, pero hermano, al final todo vale la pena, porque lo estamos haciendo para la gloria de Dios. No es para agradar al pastor, no es para quedar bien con los hermanos, lo hacemos para gloria de Dios, hermanos. Y por esa razón necesitamos estar seguros que queremos dar nuestra vida como un sacrificio vivo. Note lo que dice, la vida a Dios agradable es un sacrificio vivo, y dice la Biblia santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Dios quiere que, hermano, ese sacrificio esté vivo, que sea santo, esto es santificado, separado, agradable a Dios, que es nuestro culto racional. Hermano, de esa forma podemos agradar a Dios y podemos adorar a Dios, dándole culto, le damos loor, culto al Señor, dando nuestra vida como un sacrificio vivo. Si queremos servir a Dios, número 2, dice versículo 2, no os conforméis a este siglo,
Si queremos servir a Dios en la iglesia, darle gloria a Dios a través de servirle en la iglesia con los hermanos, necesitamos no conformarnos al mundo. Ahora estaba predicando eso en mi iglesia, hermanos, y Dios me hizo pensar algunas cosas, abrir mi mente un poquito de este pasaje. Y yo sé que este pasaje le está hablando a la iglesia. Vamos más adelante, no voy a llegar, pero más adelante habla de la iglesia, somos miembros, etc. Pero, ¿sabe? Una aplicación de este pasaje, hermanos, es la familia, el hogar. La iglesia, la unidad más pequeña de la iglesia, o la célula, una célula de esta iglesia, son las familias que la conforman. Y igualmente, hermano, si podemos servir en el hogar, podemos servir en la iglesia. Si podemos ser de bendición en nuestro hogar, y aquí yo puedo ver esto, que no os conforméis a este siglo, hermano, qué importante es que en la iglesia los creyentes que nos congregamos seamos cristianos, que no estemos conformados, esto es, que estemos santificándonos, que estemos separándonos, que no nos juntemos con el mundo para ser como el mundo, pero que nos separemos para ser como Cristo, porque Dios quiere que a medida que nosotros estemos no conformándonos a este mundo, vamos a quedar listos para conformarnos a Cristo, hermano. No podemos conformarnos al mundo y conformarnos a Cristo. No podemos servir a dos señores. El mundo, hermanos, no es nuestro hogar. El mundo es atractivo, el mundo es muy seductor. El mundo nos quiere absorber, nos quiere arrollar como un río caudaloso y nos quiere agarrar la corriente de este mundo. Pero dice la Biblia que el príncipe de este mundo, hermanos, es Satanás. Y él nos quiere engañar y devorar en el mundo para que siendo mundanos podamos dejar de servir al Señor. Y Dios no quiere eso. Al contrario, si no somos mundanos, si somos creyentes en santificación, vamos a poder servir al Señor. Fíjese lo que dice Romanos 12. Aquí hay un versículo muy importante, hermanos, en Romanos 12. Estaba viendo lo que dice el Señor aquí en el versículo 9. El amor sea sin qué, hermanos, sin fingimiento. Aborreced lo malo, seguid lo bueno. El amor. Me llama la atención que en este pasaje de servir al Señor, Dios menciona el amor. Ahora, antes de ese versículo menciona los 7 dones de Romanos 12. Y los 7 dones, el primer don del que habla es el de profecía. Ahora, ahí en 1 Corintios 13, hermanos, 1 Corintios 13, fíjese lo que dice el Señor. 1 Corintios 13, dice la palabra del Señor. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y luego el don de profecía. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, ¿qué dice, hermanos? En otras palabras, si tú sirves al Señor en la iglesia con todos tus dones, sin amor, de nada sirve. De nada sirve. Es, hermano, algo que tiene forma pero no contenido. Es algo que es como, tiene el sonido de un címbalo pero retiñe, dice la Biblia. Eso es algo que no agrada a Dios. ¿Por qué? Porque la motivación, hermano, de servir a Dios debe de ser por amor. Por amor a Dios primeramente. Amor a su obra, amor a su gente, amor a su iglesia. Y entonces sirvo a Dios por amor. Si mi motivación es dinero, asalariado, dice la Biblia, los pastores, pobrecitos, ¿verdad? Porque estamos muy mal si ese es el motivo. Nunca debe ser dinero, nunca debe de ser fama, nunca debe de ser reconocimiento, nunca debe de ser agradar al hombre, siempre debe de ser agradar a Dios. Y es a través de amarlo, hermanos. Si yo amo a Dios, entonces yo voy a servirle. Pero hablando de esto, la Biblia dice, estábamos viendo, hermanos, en no conformarnos al mundo. Dice 1 de Juan 2:15, vamos allá, por favor. 1 de Juan 2:15. Dice la Escritura, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo.
Si alguno ama al mundo, el amor del Padre, ¿qué dice, hermanos? No está en él. En otras palabras, te conformas al mundo, amas al mundo. Y si amas al mundo, te haces enemigo de Dios. Porque el mundo, hermanos, dice la Biblia que somos del mundo, estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Entonces dice Dios, no ames al mundo, porque el que ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Y ese es exactamente el amor que necesitamos para servir a Dios en la iglesia. Necesitamos el amor ágape, hermanos. Ahora, mi aplicación más aterrizada, más presente es la familia. La familia es una pequeña iglesia allí. Tenemos a papá, mamá, los hijos, una pequeña iglesia allí. Hermano, si yo amo a mis hijos, ellos van a ver la diferencia de un papá que los ama de corazón, que no los ama fingidamente, que no los ama de boca para afuera, que no los ama. Todos los padres aman a sus hijos, pero el amor es natural. Ahora, la Biblia habla que hay un amor natural que todos los padres tenemos por los hijos. Pero el amor ágape es más allá que el natural, hermanos. Todos los padres podemos tener un amor filial por los hijos. Me caes bien y eres mi amigo, pero el amor ágape, hermanos, es un amor que va más allá. Un amor que nunca deja de ser. Un amor que nunca acaba. Un amor que siempre o que nunca hace nada indebido. Un amor, hermanos, que no provoca a ir a los hijos. Un amor que no los va a lastimar, pero un amor que les ministra. Un amor que les muestra a Cristo a través de la actitud, las palabras, mi conducta. Podemos ver a Jesucristo. Y de esa forma servimos, hermanos. Y vemos, por eso es tan importante, si vamos a servir en la iglesia, que no nos conformemos al mundo, porque el mundo no nos deja conformarnos a Cristo y no tendremos el amor de Dios. Y si servimos en la iglesia mundanos, no vamos a ser agradables a Dios ni eficientes en la iglesia. Hermano, los hijos pueden ver, mis padres son hipócritas. Los hijos pueden ver una cosa en la iglesia, otra cosa en la casa. Y predican allá, pero acá es otra cosa. Y eso, lejos de jalar a los hijos a seguir a Cristo, los fastidia y los enfada y los desmaya para que se vayan al mundo. Lo mismo en la iglesia, hermanos. Si en la iglesia yo estoy siendo un cristiano conformado al mundo y quiero servir a la iglesia, no tendré el amor ágape. Por lo tanto, la gente, lejos de seguir a Cristo y de ser atraída a Cristo, va a hacerse lo contrario. Es contraproducente, hermanos. Y vamos a alejarlos de Dios. Vamos a decir, ese hermano es hipócrita, ese hermano es puro fingido, ese hermano en realidad no lo siente, está haciendo solamente los movimientos de mecánica bautista para hacerme creer que me ama y me sirve, pero no hay una esencia de amor. Tiene que ser amor, hermanos. Tiene que ser el amor de Dios. Por eso vemos, para servir a Dios necesitamos consagración, necesitamos no conformación. Pero note, vamos a Romanos 12 otra vez. Para servir a Dios necesitamos, Romanos capítulo 12, dice la Escritura, no os conforméis este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Para servir a Dios, hermanos, necesitamos ser transformados. Transformados. Estaba pensando, meditando en mi vida, hermanos, y a veces Dios me enseña cosas no muy gratas y tengo que aceptarlas. Pero hubo años en mi vida donde yo fui rápidamente transformado. Cuando recién fui salvo, Dios me transformó. Muchos versículos de memoria que ahora sé, los aprendí entonces. Mi forma de, mi carácter, mi conducta, muchas cosas en mi personalidad cambiaron. Y Dios obró fuertemente. Y todos los cristianos, creo que podemos llegar a un punto, hermanos,
donde nos estancamos en la transformación. ¿Te acuerdas cuando fuiste salvo? Qué rápido cambiaste, cambió tu forma de vestir, cambió tu peinado, cambió tu forma de comportarte con tu esposa, con tus hijos, en la iglesia, querías venir a la casa de Dios, leer la Biblia y hubo un cambio, hermano, que nadie te reconocía. Y no solamente exterior, pero interior, tenías un amor por Dios, te podían las cosas de Dios, te lastimaba pecar contra Dios y le pedías perdón rápidamente, pero llega el tiempo donde nos estancamos y ya no estamos siendo transformados como lo éramos al principio. Y Dios dice, si queremos servir a Dios, necesitamos esta transformación. La transformación, hermanos, es la palabra metamorfo, que tiene que ver con metamorfosis, que tiene que ver con una mariposa o que tiene que ver con una rana. Esos dos animales pasan un proceso de transformación, que es drástico. Una oruga se hace una mariposa. No sé, recuerdo cómo ese gusanito ese feo que se llama renacuajo se hace una rana. Y uno dice, ¿cómo ese renacuajo horrible, feo, se hace esa rana verde bonita? Algunos no son bonitas las ranas, pero son bonitas. ¿Cómo esa oruga fea se hace una mariposa y mira las alas, cómo las estira? ¿Cómo sucede eso? Hermano, eso es lo que la gente ve cuando ve a creyentes salvados por gracia. Dice, como ese que era borracho y mal hablado y se andaba divorciando, como ese que puras malas palabras, ahora mira cómo ama a su esposa, mira cómo ama a Dios, mira su carácter, mira su forma de ser, cómo ha cambiado. Hermano, si queremos servir a Dios, tenemos que seguir siendo transformados. No podemos conformarnos, decir, ya llegué. No, hermanos. Porque en realidad la transformación no es a un punto de un ser humano como un modelo humano, pero la transformación es Cristo, hermanos. La transformación es, yo estoy siendo como Cristo, yo estoy siendo transformado para la meta de ser como Cristo. Y entonces, hermano, ya no estoy sirviendo yo a Dios, pero es Cristo en mí. ¿Y qué diferencia? Como dice Gálatas 2, mas ya no vivo yo, pero vive Cristo en mí. Imagínense cómo se sentiría usted, hermano, si llega a su casa Cristo a ministrarle, a amarlo, a consolarlo, a hacerle de bendición. ¿Qué bendición sería, verdad, hermanos? Si llegara Cristo a su casa, a darle ministerio, a darle bendición. Así debiéramos ser cada creyente, estar tan llenos del Espíritu Santo, siendo tan transformados por la palabra de Dios, que, hermanos, dice la gente, es como Cristo. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Y esa es la meta, hermanos. Si queremos servir a Dios, necesitamos esa transformación. Necesitamos ser más como Cristo. Y, hermano, esa transformación viene por algunas cosas. Número uno, viene por cedernos al Espíritu Santo. No nos transformamos, hermano, reformándonos. La transformación no es exterior. Alcohólicos Anónimos reforma. Cristo transforma. Cristo regenera. Esto es, nos hace nuevas criaturas. Las cosas viejas pasan. Somos hechos un nuevo hombre. Y eso es algo que es sobrenatural, es inexplicable, cómo Dios nos puede transformar, pero es cediéndonos al Espíritu Santo. Lo que dice ahí, vea lo que dice 2 de Corintios capítulo 3, versículo 18. 2 de Corintios 3, versículo 18. Ahí nos enseña el Señor cómo somos transformados. 2 de Corintios 3, versículo 18. Dice el Señor, por tanto nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen, como por quién, hermanos, el Espíritu del Señor. Hermano, ¿quién te transforma? El Espíritu del Señor. Ser salvo, hermanos, es una transformación.
El Espíritu te transforma hasta que te conforma a la imagen de Cristo. Pero ¿qué necesitamos? Cedernos. ¿Cómo nos cedemos? Bueno, vea lo que dice el versículo 18, nos cedemos mirando a cara descubierta como en un espejo. Tenemos que vernos, hermanos. Y una vez fui a una tienda, andaba buscando un espejo para rasurarme. Porque, bueno, los que se rasuran ven que a veces los pelitos aquí se encajan, ¿verdad? Y yo dije, no los veo, y mi esposa sí los veía. Y fui a buscar un espejo donde me los vea yo para rasurarme. Y fui a una tienda y miré un espejo de esos 3X, 5X. ¿Los han visto, hermanos? ¿Sí sabe a cuáles me refiero? Como que amplifican la cara, ¿verdad? Y cuando metí la cara al espejo, me vi en el espejo, hermanos, ¡qué horror! Pude ver mis poros, pude ver la mugre en mis poros, pude ver los cabellos enterrados, pude ver las arrugas, pude ver, hermanos, cosas que no quería ver, que no veo en un espejo normalmente, y menos cuando hacen falta lentes para leer. Pero, oh, hermano, qué maravilloso fue ese espejo para hacerme ver algunas cositas. Y, hermano, ese espejo se llama Palabra de Dios. Ese es el espejo de Dios. Si quieres ser transformado, tienes que cederte al Espíritu Santo. La palabra de Dios es la espada del Espíritu. El Espíritu te va a transformar. ¿Qué es lo que el Espíritu va a usar? La palabra de Dios. Y ahora, ¿cómo voy a ver la palabra de Dios? Hermano, necesitamos meter nuestra cara a este libro. El hermano Basilio dice Facebook. Ya lo han escuchado, ¿verdad? Ha venido aquí. Meter nuestra cara al libro es leer la palabra de Dios, hermano. Leer la Biblia. Y buscar a Dios todos los días. Todos los días. Yo le enseño a mi hijo Jonathan, el más pequeño, me busca mucho y me dice, papá, ¿qué libro leo? ¿Cómo leo la Biblia? Y le digo, mira, hijo, cuando leas la Biblia, número uno, siempre, busca a Dios. No importa qué capítulo, si es Reyes, si es Samuel, si es Apocalipsis, si cualquiera, busca a Dios. Busca a Dios en ese capítulo. Porque tenemos que ver a Dios, ese es el libro de Dios. Busca a Dios y luego después busca el pecado de los hombres allí. ¿Cómo desobedecieron a Dios? Aprende de ellos. Y tercer cosa, aplícalo a tu vida. Cuando uno se mete en la Biblia, hermanos, ve a Dios. Hermano, es maravilloso ver a Dios, porque eso es lo que nos transforma, hermanos. Ver a Dios nos transforma. Yo recuerdo leyendo la Biblia cómo cuando Moisés subió al monte y estuvo allá 40 días, hermanos, y bajó, su rostro estaba brillante, recuerdan, hermano, porque vio a Dios. Estuvo en la presencia de Dios. Y eso es lo que Dios quiere hacer, transformarnos. Necesitamos ir a la palabra de Dios. Otra cosa que estaba estudiando estos días, el domingo en la noche prediqué en mi iglesia de la oración y no sé si lo mencioné, pero lo leí. Y cómo la oración, hermanos, cambia el rostro también. Recuerdo, allá en México DF empezamos una iglesia, allá mi familia y yo, mi esposa, en el 97. Y una vez vi a un pastor misionero que hace tiempo no veía, y lo vi y vi su rostro. Y dije, caray, yo lo conozco, sé quién es, pero algo de su rostro. Y obviamente le pregunté, etcétera. He estado pasando el tiempo en oración, buscando al Señor. Hermano, Dios nos transforma por su palabra. Dios nos transforma por la oración. Cuando usted y yo vamos a la palabra de Dios y vamos a buscar a Dios, lo encontramos, hermano. Y no solamente lo encontramos, pero Él te enseña tus imperfecciones. Y orando, no se diga, hermano, orando, tú no puedes orar sinceramente media hora sin que Dios te muestre
cosas que tienes que cambiar, te va a traer en tu convicción, cosas en tu conciencia que tienes que arreglar, porque así es Dios. Si queremos acercarnos a Dios, tenemos que purificarnos, tenemos que lavarnos, y no hablo de ser salvos, pero tenemos que santificarnos y confesar pecado y decidir que vamos a seguir a Cristo, porque hermanos, de otra manera estamos frustrándonos, estamos jugando al cristianismo si no estamos yendo con seriedad a la palabra de Dios, para que Dios nos transforme y nos cambie. Otra cosa, hermanos, si queremos servir a Dios, vamos a Romanos 12, necesitamos, número uno, ser consagrados, necesitamos no ser conformados, necesitamos ser, número 3, transformados. Pero no lo que dice versículo 3. Digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Aquí este versículo es hermoso, hermanos. Vea el versículo, dice, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros. El apóstol Pablo está hablando por la autoridad de la gracia. Esto es, Pablo no es mejor que nadie, hermanos. Pablo dijo, por la gracia de Dios, soy lo que soy. Yo estoy aquí parado detrás de este púlpito y le di gracias a Dios por la oportunidad que me dio el Señor y el pastor de predicar, pero no soy mejor que nadie. Es por la gracia de Dios, hermanos, que les predico. No soy mejor que nadie. Es por la gracia de Dios. Y aquí el apóstol Pablo, por la gracia de Dios que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener. Esto es, hermanos, el problema del hombre, del ser humano, es que siempre tenemos un concepto más alto del que debemos tener. Siempre, hermanos. Pensamos cosas maravillosas de nosotros, pensamos cosas grandiosas, pensamos soy indispensable. Y no somos indispensables, hermanos. Dios nos puede sustituir rápidamente. Y hasta mejor que sería que nosotros. No somos indispensables. Pensamos hoy la novena maravilla del mundo. Ya ve que había 8, ¿verdad? Ya somos la novena. El mundo no me merece. Es más, yo lo merezco todo. Soy tan especial. Dios me hizo único y wow, soy tan especial. Yo merezco que la gente me reconozca, que la gente me aplauda, que la gente me respete, que me trate bien. Y cuando alguien me trata mal, problemas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tengo un alto concepto. Cuando Dios dijo, mi concepto debe ser que soy un siervo. Estaba leyendo y estudiando y hermanos, si queremos saber si somos siervos, es ver cómo reaccionas cuando te tratan como uno. Y eso te va a decir si eres realmente un siervo. Si tú te tratan como siervo y te ofendes, no eres siervo. Eres bien orgulloso. No eres siervo. Te crees patrón. Pero hermanos, en la vida cristiana no hay patrones. El patrón es el Señor. Él es el Señor. Y el Señor vino para servir y no para ser servido. Entonces, hermano, ¿por qué a veces apenas nos tratan mal, nos ofendemos tanto, nos vamos de la iglesia, le volteamos la cara al pastor, etcétera? Porque el problema es que tenemos un alto concepto de nosotros mismos. Nadie me debe ofender, nadie me debe maltratar. No saben quién soy yo. Yo soy fundador de esta iglesia. Yo di tanto para el edificio y hermanos, no estamos entendiendo que por la gracia de Dios somos lo que somos. Y su gracia no es en vano. Dios te ha dado gracia para que tú le sirvas ahora, pero ahora sirviendo al Señor necesitamos humillarnos, hermano. Y la cuarta cosa y última de esta noche, para servir al Señor necesitamos consagración, no conformación, necesitamos transformación y humillación. Queremos servir a Dios, tenemos que humillarnos. Humillarnos. Hermano, cuando Dios te salva de veras, en las iglesias hay muchas, hay trigo y hay cizaña. Pero cuando Dios te salva de veras, Dios no te va a dejar. Él va a completar la obra que empezó en ti. Y si te resistes, te disciplina y te jala como el pastor a la oveja, ven para acá, porque eres de Él.
Y Dios quiere que le sirvas. Y cuando no le quieres servir, si no te quieres humillar delante del Señor, entonces Dios te humilla. Dios te humilla, Dios te quebranta. Para que digas, Señor, heme aquí. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Señor, perdóname. Señor, yo soy solamente un instrumento y quiero ser para honra y no para deshonra. Señor, perdóname. Y a veces Dios permite, hermanos, pruebas. Y vemos en la Biblia hombres buenos. No estoy hablando de hombres malos, de hombres pecadores. Hablo de hombres buenos. Por ejemplo, Job, que era un hombre justo, recto, temeroso de Dios, apartado del mal. Un hombre entre hombres, espiritualmente hablando, un gigante. Pero Dios lo quebrantó, hermanos. ¿Por qué? Porque Dios quería usar más a Job. Dios quería hacer de Job un hombre que dijera, ahí está mi siervo, mira mi siervo. Él quería usar a Job, hermanos. Otro es el apóstol Pablo. Hombre entre hombres, un siervo de Dios, pero él le mandó, hermanos, un aguijón en la carne a Pablo. Mensajero de Satanás, que lo golpeara, que lo bofeteara. No sabemos cuál fue ese aguijón, pero Dios le mandó ese aguijón para mantenerlo humilde, porque él había visto grandes visiones. Hermano, entre más nos da Dios, más nos quiere usar Dios, Dios tiene que humillarnos más. Y usted fíjese, no hay hombre que Dios usa, que Dios no quebranta, que Dios no mantiene de rodillas, que no lo mantiene, decíamos allá en México cuando jugábamos los trompos, no sé si alguien aquí de México, pero jugábamos los trompos, y los trompos eran de madera y los echábamos al piso y hasta que se hacían pajitas. ¿Recuerdan, hermano? El trompo ya estaba bien pajita, bien sedita, o le decíamos también ya sendocito el trompo, ya se deja manejar. Y así es Dios con nosotros. A veces somos, como las mulas, hermano. No queremos movernos, no queremos cambiar y estamos testarudos y Dios nos dice y no hacemos y Dios quiere que le sirvamos y no le servimos y Dios nos llama y nos renegamos. Pero Dios dice, si quieres servirme en la iglesia necesitas humillación, y esto es que no tengas un alto concepto de ti, que tú reconozcas que eres un siervo, que Dios te salvó, y cuando haces lo que tienes que hacer, somos siervos inútiles porque hicimos lo que teníamos que hacer. No, Dios no está debiéndonos de nada. Dios, hermanos, nos quiere usar más, pero Dios tiene que obrar en nosotros. Por eso es tan importante, amado hermano, que nos mantengamos humillados delante del Señor. Reconozcamos que, voy a terminar con esto, note lo que dice. Piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Dios nos ha repartido a cada uno medida de fe, hermanos. Esa medida de fe es muy interesante, tiene que ver con dones, tiene que ver con la fe, hermanos, nos la da Dios. Dice la Biblia, porque por gracia sois salvos, y eso no de vosotros, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y eso no de vosotros, pues es don de Dios. ¿Qué es don de Dios? ¿Qué es un regalo de Dios? La gracia y la fe. Dios da la fe. Si tú tienes fe, es porque Dios te la dio. Si tú crees en Cristo como Salvador y pudiste creer en Él, es porque Dios te dio fe. Y tú viniste al Señor con arrepentimiento o contrición, y Dios vio tu corazón y vio tu sinceridad y que tú querías ser salvo. Entonces Dios nos da la fe para poder ser salvos. Nosotros solamente creímos, pero Dios nos da la fe. Hermano, Dios da la fe para ser salvos. Dios da la fe con los dones para servir al Señor. Dios da la fe para que hagamos grandes cosas para el Señor. Y Dios nos va a repartir esa fe, hermanos, de acuerdo a lo que Él sabe de nosotros, nos conoce. Por eso el Señor quiere que seamos fieles con lo que Él nos ha dado, hermanos. Si Dios ha dado un don en la iglesia, si es de profecía, si es de don de dar, si es el don de exhortación, si es el don de enseñanza, cualquiera que sea, úsalo para Dios. Y Dios va a ver que estás creyendo, confiando en Él, estás poniendo en obra su fe que Él te ha dado para glorificarlo y servir a los hermanos. Y a medida que más lo sirves, hermano, el Señor va a trabajar en ti para aumentarte la fe, para darte más, para hacerte más útil en su obra, hermanos. Yo no sé usted, pero yo quiero serle útil al Señor. Yo quiero serle útil a Dios. Hermano, ayer enseñaba en el instituto del final de los tiempos. Todo se va a acabar, hermanos.
Y todo lo que hagamos para Cristo va a permanecer. Hermano, el carro, la casa, todo se queda. Pero si servimos a Dios y Dios nos puede usar, dándonos fe, con esos dones que tenemos, hermano, vamos a darle gloria a Dios y vamos a sentir una gran satisfacción allá en la gloria, porque entonces veremos que todo lo que hicimos para el Señor valió la pena. Padre, gracias por tu palabra. Pido a Dios que bendigas lo que escuchamos de Romanos 12. Te pido, Padre Celestial, que uses este mensaje para animarnos a servirte y a no olvidar, Señor, que tú quieres que tus siervos tengamos estas 4 características importantísimas para servirte, Señor, en la iglesia por medio de los dones. Que tengamos esa característica, Señor, de consagración, esa característica, Señor, de no conformación al mundo, de transformación y de humillación delante de ti. Padre, ayúdanos, porque entonces tú podrás hacer cosas grandes con nosotros y podrás usarnos. Y perdónanos, Dios, porque a veces no vemos, no le damos el valor, el peso de gloria a servirte, a hacer algo con nuestras vidas. Gracias, Señor, que somos instrumentos útiles a ti, Señor, vasijas de barro, pero que has puesto el tesoro preciosísimo del Evangelio en esas vasijas de barro, para que la gloria sea para ti, Señor. Pero Dios, si esa vasija no está lavada, si no está la vasija consagrada, si la vasija, Señor, no está siendo transformada y no está humillada esa vasija, Señor, esa vasija va a estar en la alacena guardada, arrumbada, porque no quiere servir a Dios. Usa, Señor, a cada vasija aquí, a cada instrumento aquí para servirte y ayúdanos a tomar decisiones, cualquiera que sea la necesidad que tengamos esta noche. Ayúdanos a tomar decisiones para Cristo. Así con sus ojos cerrados, rostro inclinado, pastor. Todos orando, hermanos, si Dios te ha hablado a tu vida en alguna área de lo que se predicó, si gustas pasar al altar, a pedirle al Señor que te ayude, hermanos. Yo creo que a todos nos ha hablado Dios, hermanos. Necesitamos consagrar nuestras vidas al Señor. Necesitamos no conformarnos a este mundo. Necesitamos ser transformados por el Señor. Necesitamos humillarnos, hermanos. Dios te ha hablado. Si Dios te ha hablado, hermanos, el altar está dispuesto. Dios quiere usarnos. Dios quiere que seamos siervos. Necesitamos venir a Él para que Él nos use. Padre, gracias. Gracias, Señor, porque tú todavía sigues hablándonos. Oh, Señor, ayúdenos. Cuántas cosas en nuestras vidas necesitan ser cambiadas, transformadas. Oh, Señor, ayúdenos para humillarnos. ¿Cómo nos cuesta ser humildes, Señor? Por favor, ayúdenos. Y úsenos conforme a tu voluntad, Señor. No tienes que hacerlo, pero obre usted, Señor, para su honra y su gloria. Y Padre, muchas gracias, porque tú eres bueno y misericordioso, que no solo nos salvas, pero quieres usarnos. Obre en nuestras vidas, Señor. Damos a usted toda honra y toda gloria. Padre, gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, qué bendición. Habíamos orado para que Dios nos hablara. De paso, la hermana Carmen pidió para que Dios nos hablara. Yo creo que Dios nos habló, hermanos. ¿Cómo no oramos para que Dios nos diera la gracia de obedecer? Creo que nos faltó esa oración. Porque, hermanos, Dios nos habla. Dios usó a los profetas para hablarle a su pueblo, pero el pueblo no se humilló, el pueblo no obedeció. O sea, Dios sí cumplió en hablar.
Yo espero que todos aquí, hermanos, podamos meditar y podamos obedecer al Señor. Dios quiere que le sirvamos. O usted sirve a Dios o usted sirve al mundo. Es tan simple y tan sencillo. Es uno o es el otro. Y bueno, la decisión es suya. El que siembra para el Espíritu segará vida eterna. El que siembra para la carne segará corrupción. Sembremos para el Espíritu. Para que tengamos una buena cosecha. Gracias, Pastor Roberto. Gracias por dejarse usar y gracias por compartir la palabra. De bendición para nosotros. Gracias, Pastor. Y bueno, hermanos, ya ven, de repente llegan aquí hombres de Dios y nos comparten la palabra de Dios y no, pues el pastor le dijo. No, pues ¿qué el pastor le dijo? Nada. O sea, Dios le dijo. Y eso es lo que importa, hermanos. Eso es lo que importa. Gracias, pastor. Gracias, hermano Mauro. Gracias, familia, por estar acá. Y bueno, nos gozamos de tenerlos acá, hermanos. Gracias. Nos vamos a poner de pie, hermanos. Vamos a terminar. Y iglesia, el martes a las 7:15 más o menos vamos a estar decorando el comedor el martes con los del instituto. Y con todo aquel que tenga en su corazón venir a servir. De eso se trató la enseñanza, ¿no? De servir. El miércoles que viene no vamos a tener servicio, hermanos, porque lo vamos a tener el jueves en la cena del Señor. En la cena de acción de gracias. El Señor la tuvimos el domingo pasado. En la cena de acción de gracias, hermanos, vamos a tener un misionero que está pasando por acá y él va a estar predicándonos. Inviten a alguien, inviten, hermanos, el jueves a las 5 de la tarde. Primero Dios, vamos a tener la cena. Entonces, el miércoles que viene, hermanos, no vaya a venir. Y cuando les digo que no vengan, entonces van a venir, ¿verdad? Espero que no. Aquí no se va a hacer nada aquí. El miércoles no. El martes, hermanos, el martes a las 7:15 más o menos, 7:20 vamos a estar terminando el instituto y vamos a estar acomodando el comedor. Para si pueden venir, vengan a ayudarnos. ¿Ok, hermanos? ¿Está bien? ¿Alguna pregunta, inquietud para terminar? ¿Algún comentario, hermano Jerónimo, hermano Soto? ¿Todos estamos? Que traigan comida el jueves a las 5, hermanos. Y postre también. ¿Ok? ¿Sí? ¿Sí? Bueno, ¿cómo no, hermanos? Vamos a orar, hermanos Soto, ¿puedes orar? Vamos a orar para terminar. Dios les bendiga, hermanos. Muchas gracias, Señor. Gracias por tus bendiciones, Señor. Gracias por traer este pastor desde allá de donde viene, Señor, a compartirnos tu palabra, Padre bendito. Nos dio muy buenos puntos, Señor. Ahora nos falta a nosotros, Señor, a ponerlos por obra, Padre. Ya los entendimos, Señor, pero, Señor, a veces no los queremos poner por obra, Señor. Nos falta humillarnos, Señor, y es lo que tú, Señor, pides de nosotros, que tengamos humillación, Señor, para que nos puedas usar, Señor, porque en verdad no somos nada, Señor. Gracias por el pastor, tu esposa, tu familia, Señor, y el otro hermano pastor que viene con todos los que vinieron con ellos, Señor. Gracias por venir por estos rumbos, Señor, y que, Señor, prospere su viaje donde quiera que ellos vayan, Señor. Síguelos usando donde quiera que ellos vayan, Señor, y nosotros te damos gracias, Señor, porque hemos sido bendecidos, Señor, con tu palabra. Padre bendito, nos ponemos en tus manos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.